Hablemos de finanzas, pero sin cuentas. En Rica por un día manejamos conceptos sobre finanzas como artistas marciales. Es decir, trasladamos las tácticas y estrategias desde el campo de batalla al ámbito financiero. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque el arte marcial es el arte de la supervivencia. Y porque también el arte marcial es el arte del servicio, dicho por economistas muy famosos, que las finanzas, la economía y las finanzas dependen de las relaciones interpersonales, de todo lo que pase en el cuerpo social de los individuos. Por eso es que podemos hablar tranquilamente sobre finanzas, pero sin hacer cuentas. Eso también se da porque, ¿vieron ese dicho que dice el dato mata al relato? ¿Por qué? Porque las cuentas es lo que va cristalizando a las finanzas. Las cuentas van dando una documentación, un registro. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿La parte del lenguaje o la parte de cuentas? Bueno, digamos que las cuentas, en su carácter de documento, evita que se generen falacias con las letras. Entonces, no es que uno sea más importante que el otro, depende en qué sitio, en qué espacio lo vayamos a usar. El lenguaje crea la realidad y todo lo que son las cuentas y las matemáticas van registrando y documentando. Entonces, si cada disciplina la sabemos usar en su espacio adecuado, las dos nos van a ser útiles, ¿sí? Entonces, prescindir de las cuentas es en cierta forma una ventaja. ¿Por qué? Porque al no tener cuentas no tenemos esa parte que nos embarulla o que nos agrega a los conceptos más complicaciones, a nivel lógico inclusive. Si nosotros sacamos las cuentas, entonces va a quedar la lógica del lenguaje en su estado, en su expresión de pureza. Entonces vamos a acceder al discernimiento, que es un poco la matemática del lenguaje, es la parte lógica, lo que nos ayuda a crear la realidad con sentido común y con un criterio ordenado. Por eso es que Rica por un día se expresa en paradojas y evita las cuentas. Es muy importante hacer cuentas porque claramente las cuentas van cuantificando, van esclareciendo la realidad, pero primero hay que crear una realidad. Los datos se extraen y se van cuantificando desde la realidad. Primero se crea la realidad y después vienen las cuentas para cristalizar, para registrar y para documentar todo lo que está sucediendo en la economía y las finanzas. Por eso vamos a hablar durante esta serie de videos, vamos a hablar sobre finanzas, pero sin cuentas, en una serie de videos que vamos a dedicar, y vamos a hacer una revisión general por todas las paradojas de Rica por un día para que ustedes puedan tener un acercamiento un poco más familiarizado con este material, que es mi último libro y que les invito a adquirir para que puedan seguir un poquito el hilo de todos estos videos. Ahora que está tan de moda decir que los liberales son amantes de la economía y que son analíticos y que lo único que les interesa es la economía, bueno, en realidad sí, a todo el mundo le interesa la economía, solo que el abordaje puede darse desde diversos espacios, no necesariamente desde la matemática. Lo importante es que sea con lógica y con discernimiento para evitar las falacias. Normalmente cuando las personas no tienen un lenguaje en el cual se cultive el discernimiento,
Es conveniente siempre estar cerquita de los números para evitar esas falacias. Pero si nosotros trabajamos con lógica y con criterio, entonces se nos va a simplificar, vamos a poder mantener todo lo que es la lógica sin necesidad de embarullarnos con las cuentas. Esto es el primer video, después van a venir una serie de videos para que podamos ir charlando sobre estos temas.